Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Se ha iniciado una semana con muchísima información. Varias aristas están hoy por hoy ocupando las portadas informativas. Lo que ha pasado, por ejemplo, a nivel del fin de semana, que lo vamos a analizar en instantes con la señora ministra de Desarrollo Social, con Marina Arismendi. Vamos a conversar sobre la situación institucional hoy por hoy del CIRPA, después de los procesamientos, lo que pasó en el fin de semana con los traslados, cuál es el panorama en la actualidad, cómo encara el Ministerio a futuro el trabajo a nivel del CIRPA, conocido además el presupuesto. Hay varios asuntos que vamos a conversar con la maestra Marina Arismendi dentro de algún ratito nada más. También, vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de la declaración de esencialidad a nivel de la enseñanza y también vamos a hablar de la situación de Fripur a nivel de las autoridades o cómo están viendo las autoridades la situación de Fripur. Se había anunciado la presencia de interesados, grupos interesados, firmemente desinteresados en esa pesquera. ¿Cuál es la situación de la pesca en general a raíz de esta situación de la empresa? Conversaremos con las autoridades de la DINARA, con Gilardoni, sobre ese panorama que ha angustiado a los trabajadores y que sigue angustiando además a los trabajadores y a todo un sector desde hace ya varios días. A eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, 24 de agosto. Dicen que hoy es probablemente la noche donde se movilizan más uruguayos por esto de la fiesta de la nostalgia. Hay desde hace ya un buen tiempo fuertes campañas publicitarias y de concientización tratando de que aquellos conductores que salen a disfrutar de esta noche no beban alcohol. Vamos a estar esta noche hablando con Pablo Intamusu de la UNACEP, justamente viendo un poco las estadísticas que marcan en materia de tránsito respecto a los controles que se desarrollan, novedades que se incorporan respecto al consumo de sustancias, como por ejemplo cocaína y marihuana, para controlar esto también en el tránsito, y un tema de la campaña publicitaria, que este año cambió un poco la impronta, la campaña publicitaria, previniendo justamente sobre la Noche de la Nostalgia, que ha tenido algunos comentarios allí que han generado cierta polémica en cuanto a la impronta que se le ha dado. Vamos a hablar también de esto. Es una jornada que pasó algo que se venía anunciando hace mucho tiempo también, la presentación, por lo menos la primera presentación del presupuesto, y sobre eso tiene información que la aportará a lo largo de este programa Daniel Rodríguez, a quien ya saludo. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfredo? También para Daniel, un saludo para los televidentes. El presupuesto, la primera presentación que se hizo ante la bancada de legisladores del Frente Amplio, con el anuncio del ministro Danilo Astori de un incremento para los 2 primeros años de 470 millones de dólares y una revisión a posterior en función de la marcha de la economía y una situación internacional que cada día da noticias más complicadas como lo que ocurre en China. Pero además, Alfredo, fue una conferencia que sorprendió por el anuncio primero, que fue el de la ministra Muñoz, hablando de la esencialidad en la enseñanza. También hay algún comentario sobre este tema que estaremos desarrollando en Entre Líneas. Como que quedó a segundo plano la parte de números cuando se vio aparecer allí la ministra de Educación y Cultura en la torre ejecutiva. A propósito de ministras, si me acompañan con muchísimo gusto, voy a saludar ya a la titular de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches para todas y todos y gracias por la invitación. Horas difíciles, está atravesando el INAU por estas horas. Yo quiero arrancar, tenemos muchos temas, ministra, pero bueno, tenemos que atar a lo coyuntural. ¿Cómo definiría hoy por hoy usted la situación institucional en el CIRPA? Bueno, yo creo que es una situación muy compleja, una situación que es parte de todos estos vaivenes que ha tenido la institución a lo largo de su historia. Lamentablemente, y así lo explicábamos el otro día en la interpelación que nos hiciera el diputado Tabaré Viera, desde sus inicios, por más buena voluntad y buena filosofía que existía en el momento cuando se crea como reformatorio, se llamaba en aquel momento, más tarde, todos los esfuerzos que no llegamos a nombrar el otro día, de una personalidad tan estupenda de la historia nuestra, vinculada a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como la doctora de la Reta. Y luego, bueno, el Consejo del Niño transformado en Instituto Nacional del Menor, y luego INAU. ¿Por qué INAU? Porque en el septiembre del 2004 se aprueba un código de la niñez y de la adolescencia súper adelantado, no con respecto al mundo, porque el mundo hacía ya muchos años que había aprobado la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero sí con respecto a esa vetusta institución que teníamos, no solamente vetusta desde el punto de vista físico, que lo era, ¿no? Porque ya del siglo anterior
el doctor Berro decía que esa colonia que hoy lleva su nombre ya no servía, sino que Vetusta en sus métodos, Vetusta en su concepción, es la concepción esa del menor infractor, la concepción del joven, de la muchacha, que es un peligro para la sociedad y que por lo tanto cuanto más encerrado lo tengamos y quizá hagamos alguna cosa de rehabilitación o de reeducación, podemos tener diferencias desde el punto de vista conceptual, pero yo insisto mucho en decir que cuando decimos rehabilitación o reinserción o reeducación, partimos de la base que en algún momento ese joven o esa joven estuvieron insertados en alguna parte. La enorme mayoría, no digo que todos, la enorme mayoría nunca tuvieron chance. Bien, ministra, quiero ir cronológicamente y arranco con lo que fue el procesamiento de los funcionarios del INAHU, algunos con prisión, como todos sabemos, algunos sin prisión. En primer lugar, ¿usted esperaba una resolución de la justicia de tal magnitud? Bueno, en realidad cronológicamente no empieza con la condena, ¿verdad?, por parte del juez, sino que cronológicamente empieza con distintos incidentes que van sucediendo desde el comienzo de esta administración, en la medida en que se resiste a las nuevas autoridades y se resiste, por parte del funcionario, estoy diciendo, de la gran mayoría de los funcionarios, se resiste a los cambios. Es normal, las instituciones somos personas, las personas nos cuesta cambiar, sobre todo a medida que pasan los años y uno ya tiene una manera de trabajar, el cambiar, y cuando el cambiar es, como nos hemos planteado en esta tercera etapa de gobierno frente amplista, un cambio en profundidad, de acuerdo a ese código, de acuerdo a esa convención, donde los muchachos están primero, porque eso es lo que la sociedad nos depositó para nuestra tutela, para nuestro trabajo. En ese sentido, la cronología empieza así, y la cronología empieza de tal forma en que hay costumbres, usos y costumbres, que no reglamentos, que dicen que, bueno, que se entra, que se sale de los centros, que se hacen reuniones, pueden ser asambleas o no, eso está en discusión, en el análisis que hace el juez, yo no voy a expedirme. En ese momento la comunicación que se nos dio es que era una asamblea lo que se estaba desarrollando en el centro, desde nuestro punto de vista no es el lugar para hacer una asamblea, pero además hay que comunicar. Yo defiendo el derecho a asamblea, pero en determinadas circunstancias, y además no se coparticipa en la dirección de un centro de reclusión. Es decir, acá no hay un cogobierno, acá hay una dirección que se puede estar a favor o en contra, pero hay una dirección que se hace responsable. Por lo tanto, allí suceden hechos que no por primera vez, lamentablemente, en estos días previos al dictamen del juez, suceden hechos en los cuales nosotros tenemos la convicción que hubo desatención a los jóvenes y por otro lado, en otros casos, maltratos. Permítame, ¿hay entonces acá también una responsabilidad de las anteriores autoridades? Yo creo que hay una responsabilidad en el caso, yo me hago responsable desde que asumimos en el 2005 en adelante, porque haya estado o no haya estado. Acá ocurre que sí, yo estuve en el primer gobierno, pero como parte de este gobierno, como frente amplista que soy, esté en una responsabilidad, en un cargo o no lo esté, yo me hago responsable por todos estos 10 años. Y yo creo que se hicieron grandes esfuerzos. Recuerdo que en el primer gobierno, cuando eso era el INTERG, el CEMEGI y todas las formas que le fuimos buscando, allí hubo personalidades súper interesantes y con una convicción de transformación, como era el doctor Uriarte, como era el doctor Yurov, como fue el padre Mateo Méndez, que eso fue yo lo siento por el padre Mateo, o sea, me siento culpable porque la propuesta fue mía en ese momento. Yo pensaba que tenía el perfil precisamente para poder trabajar en esto. ¿Y es por los funcionarios? Y bueno, el Arbezún, que después fue a cárcel. Es decir, podemos hacer una lista de gente que pasó por la conducción y que intentó hacer modificaciones en el sistema. ¿Y es por los funcionarios que no pudieron hacerlo? Yo no digo que sean los funcionarios. Hay una parte de los funcionarios, porque también hay una parte de los funcionarios en los cuales la institución no existiría.
Hay funcionarios y funcionarias con muchísimos años, algunos sin capacitación y sin formación, por la cual los muchachos comen, por la cual los muchachos se bañan, por la cual los muchachos escuchan, intercambian. Hubo mucha gente que entró en ese primer periodo por concurso, hubo mucha gente que se fue porque no aguantó. Y hay mucha gente desgastada, porque esta es una tarea tremenda, es una tarea de desgaste muy grande. Nadie cree que esto es una tarea de fácil solución, no es un CAIF, es otra situación. Pero son muchachos que están, y muchachas, algunas jovencitas, algunas madres adolescentes con niños, porque tenemos un bebé también, que están es decir, en las manos del Estado, para que el Estado trabaje con ellos. ¿A través de qué? A través del sistema. ¿A través de qué? A través de esos funcionarios y funcionarias. ¿Y qué hay, discúlpeme, ministra, pero qué hay entonces detrás de esa resistencia de parte de los funcionarios? Y bueno, yo creo que acá hay un tema que yo lo pongo como una situación que es real en todas las instituciones del Estado. Acá cuando hay un modo de trabajar y aprendimos un modo de trabajar y se naturaliza el trato de este tipo, porque yo no sé los demás, pero cuando uno mira las imágenes, para mí lo más impactante, lo voy a decir con toda sinceridad, no fue lo que ya sabía que existía, que es el destrato en algunas personas, en algunos funcionarios. Es la pasividad de otros, la naturalidad, ¿no? Porque yo cuando decía el otro día en la interpelación que me alegré de cómo reaccionó la sociedad uruguaya, y tengo que hacerme autocrítica, yo no creí que la sociedad uruguaya iba a reaccionar así. Yo me senté y vi todo el video, ¿no? El famoso video que dicen que esto, que lo otro, un video. Es decir, es la filmación que se hace por el tema de las fugas, es decir, es las cámaras que existen antes que se rompan, que filman los procesos que se van dando. Y yo confieso que cuando lo vi, pensé, y voy a la pregunta inicial, yo vi el destrato, vi los golpes, vi la forma de reducir el protocolo, porque ese protocolo existe. No es que no hay protocolo, no hay un vacío de protocolo. Ningún protocolo dice, ni dirá, y creo que nadie puede entender ni sobreentender que con ese protocolo y permite que si yo tengo un muchacho en el piso lo golpeen y le eche un bomberito. Pero lo otro, el mirar y no hacer nada, porque un funcionario puede descompensarse, ¿verdad? Yo lo entiendo eso. Se puede descompensar 2, 3 funcionarios en esa dinámica que es muy compleja y muy perversa. Pero no puede ser que todos, y más si son sindicalistas los presentes, no digan, pará, te fuiste, ¿no? Se te fue un poco, fue desproporcionado. Es decir, no, yo no pensé, y lo digo también autocríticamente, no voy a opinar sobre el fallo de la justicia, no me corresponde, estamos en pleno proceso, los abogados de una parte y de la otra actuarán, las instituciones de derechos humanos están actuando y el juez y la fiscal la está actuando. Pero, sinceramente, si me pregunta, no creí. Más aún, cuando miré, dije, no va a pasar nada con esto. No alcanza lo que estamos viendo, y eso habla de mí también. Habla de mi propia asumir, de asumir que eso pasa. Ahora, permítame, ministra. Y que otras veces ha habido denuncias, porque nosotros tenemos una cantidad de funcionarios que tienen sumarios, que se le dio pase a distintas, y que tienen sumario y tienen prohibición de estar cerca de un joven, y lo seguimos teniendo en la institución, están en la cocina o están en mantenimiento porque no se pueden acercar a un joven. Permítame, porque quiero ser preciso en esto. Para usted, ministra, lo que se ve allí en el video no es tortura. No.
No, usted me entendió mal. Se lo estoy preguntando. No, de ninguna manera. Yo no dije eso. Para mí es tortura ya, y no estoy hablando de tipificación penal. Estamos de Creo acuerdo. que quede claro. En mi cabeza, en mis concepciones, en mi formación política, pero fundamentalmente como ser humano y como profesional, las condiciones de encierro, la forma con que se los trata, y ni que hablar que un montón de hombres reduzcan a unos jóvenes, por más que hayan cometido cualquier delito, de esa manera es tortura, no es educación. Entonces, pero insisto, quiero dejar bien claro, no estoy hablando de tipificación Estamos de acuerdo. penal porque yo no soy abogada. Bien, usted sabe, ministra, todo lo que se ha dicho después de ese procesamiento, de esos procesamientos, entre otras cosas que acá hay una situación de operativo político contra, por ejemplo, el presidente del sindicato, José Luis López, y el gremio en general. Una de las cosas que hemos recalcado en estas horas justamente es, no es el gremio, no es el sindicato y no es tampoco los y las funcionarias. Acá hay de todo, acá hay de todo. Lo que pasa que yo creo que el tratar de convertirlo en un tema antisindical es una manera de presentar el tema, pero de ninguna forma. Acá en el orden de prioridades de este gobierno, cuando digo no de esta tercera etapa, de este gobierno frente amplista en sus 3 etapas, esta tercera que estamos transitando, me lo han oído decir muchas veces, el sindicato del INAU también me lo escuchó decir, sentados en el PIT-CNT apenas asumimos, todavía no habían asumido las nuevas autoridades del CIRPA, y en persona les dije, ustedes saben muy bien que el orden de importancia de esto son, primero los muchachos, después los trabajadores y después todo lo demás. Porque los trabajadores están en la misma mugre, están en las mismas condiciones, no tienen ropa de trabajo, comen en el mismo lugar donde se supone que es la visita, donde se supone que es el lugar de recreación de los muchachos. La comida que comen los funcionarios es la misma comida por donde andan las cucarachas en las cocinas. O sea que la transformación del sistema a fondo es también en función de el funcionario termina, o se anestesia o se quiebra, se quema, como se dice ahora, ¿verdad? A propósito justamente de esto que está diciendo. Nos pasan las dos cosas. Claro. Tenemos funcionarios enfermos, funcionarios con licencia médica larga, funcionarios que pidieron irse, cientos de pases en comisión del INAU y del CIRPA para los más lugares diversos del Estado, para con legisladores, con ediles, pero para fuga de funcionarios, en el sentido de irse a otra tarea. También lo hablamos con el SUINAO en la primera reunión que tuvimos en el PIT-CNT, insisto, no habían asumido las autoridades del CIRPA, y yo les decía, busquemos hacer capacitación, busquemos hacer salud ocupacional, busquemos hacer el cuidado a los que cuidan, busquemos hacer también que terminen primaria, porque tenemos una cantidad que no han terminado primaria, y no quiere decir que no sean buena gente y no puedan brindar afecto, pero para poder seguir estudiando, para poder seguir capacitándose, tienen que terminar primario, tienen que terminar el ciclo básico. Ya tenemos firmado con ANEP un convenio para hacer esto. Bien, ministra. En 2 meses, porque miren que las autoridades de CIRPA entraron el 20 de mayo. Bien, sobre esto último, sobre la relación de los propios funcionarios con los menores, usted vio incluso las reacciones que se generaron cuando el doctor Iribarren da a conocimiento público el procesamiento de estas personas. Y por allí muchos decían, bueno, ¿cómo se le hace entender a familiares de funcionarios que soportan muchísimas agresiones físicas, verbales, puntazos, quemaduras? ¿Cómo se le explica que ahora están procesados con prisión a esos familiares? ¿Usted qué le dice a esos familiares? Y bueno, yo creo que acá hay todo un trabajo que nos planteábamos hacer porque es parte de los acuerdos que firmamos el sábado a las 10 de la noche en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tienen que ver también con el trabajo con las familias de los jóvenes, y con los jóvenes tiene que ver con los funcionarios y con el conjunto de ese colectivo, con una formación permanente, con una atención. Y yo creo que también, y esto se lo planteamos a
a los funcionarios al SUINAU, cuando nos reunimos, la capacidad de moverse. O sea, porque esos trabajadores y trabajadoras tienen que poder decir, bueno, estoy 1 año, 2, 3 en esta tarea, puedo rotar para otro lado, refrescarme quizá, volver o no. Entonces yo creo que todo eso hay que estipularlo. Ahora, no en pie de guerra y no tampoco, insisto, en todo caso, el problema es con las autoridades, no es con los muchachos. El bien a tutelar son los jóvenes. Y que usted me diga que los jóvenes agreden, que los jóvenes, sí, también digo, si está 23 horas o 24 horas dentro de una celda, de una celda donde ¿no? hay un par de cuchetas, donde tiene un agujero en el piso que eso se hace las veces de toilette, donde las duchas se abren o se cierran de afuera, porque también eso es parte de la chicana, es parte de que yo tengo el poder de la llave. Usted sale al baño si yo quiero, y si yo no quiero, también estoy teniéndolo encerrado con llave 2 horas, 3 horas, 4 horas, haga sus necesidades en una bolsa y después me las tira por la cara. Y sí, y pasa eso. Y se quieren escapar, y sí, y pasa eso. Por eso hay que cambiar la institución. Bien. Hay que cambiarla en profundidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con la condena y con todo? Yo creo que eso es otro tema. No somos nosotros. Yo me negué a opinar durante todo el proceso, porque además nosotros no hicimos denuncia penal siquiera, insisto, hasta porque yo estaba convencida de que lo que teníamos que hacer era comunicarle a la justicia que estaba pasando esto y entregar el video como lo entregamos. Lo entregó la doctora Mónica Rodríguez, directora de jurídica del CIRPA, a quien le encomendamos que se hiciera se noticiara a la justicia y se entregara el video, ¿no? El tercer video, porque el otro día en la interpelación era curioso, se hablaba del video que tenía con llave, ayer también, ¿no? Yo escuchaba declaraciones de los dirigentes, algunos dirigentes sindicales, dice, hay uno que tenía con llave la ministra, otro tenía con llave la presidenta del CIRPA. Sí, pero había un tercero que lo llevó la doctora Mónica Rodríguez y que lo llevó con el expediente que fue y vino porque estaba mal caratulado. Porque curiosamente la primer carátula que se lleva a la mesa de entrada, que nosotros hicimos retirar, decía Fulco versus López, cuando el contenido de la denuncia no decía nada de eso, ni decía el contenido de la denuncia no era contra una persona, era con los hechos que habían sucedido. Le pregunto, ministra, ahora por lo que pasó durante el fin de semana, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Los trabajadores acatan la esencialidad, pero también con la precisión de que si hay un escenario de violencia, un principio de motín, revuelta, ellos se van a separar. Entonces le pregunto, ¿cómo va a actuar el gobierno a partir de ahora con esta postura de los trabajadores? Bueno, yo no sé qué terminó de pasar en el día de hoy, todavía no tengo las noticias detalladas, la información detallada. Hoy hubo una primera reunión, nosotros tenemos un plazo de una semana donde todos los días se está reuniendo en el Ministerio de Trabajo, a raíz de la convocatoria del Ministerio de Trabajo, todas las partes. Lo que sí puedo decir es que no se cumplió con la esencialidad. Muy concretamente, en muchos lugares podemos decir no se cumplió con la esencialidad. ¿Por qué? Porque la esencialidad es dar de comer, la esencialidad es, si la comida está pronta, entregarla, la esencialidad es sacarlos al patio, la esencialidad es la higiene, la ducha, la limpieza del establecimiento. ¿El gremio no cumplió entonces con esto? Insisto, yo no estoy hablando del gremio, porque acá... Bueno, los funcionarios. No, tampoco, porque hay funcionarios que sí trabajaron, y hay funcionarios que trabajaron, y hay otros funcionarios que estamos viendo qué es lo que pasa con ellos, que cumplieron con la esencialidad, y fueron y dieron la comida, y fueron y dieron abrigo. ¿Y qué va a pasar con los que no cumplieron con esa esencialidad? Bueno, eso está dentro del margen de lo que se está viendo con el Ministerio de Trabajo y con el cumplimiento de la ley. Ah, pero se ha abierto entonces una investigación. Es que es elemental, desde el momento que se decreta la esencialidad y se convoca a los funcionarios a trabajar, a las 22 horas, el ministro Murro dijo son las 22 horas,
porque había que poner en el acta, el señor Salaverry, que estaba por la dirección del SUINAU en el Ministerio de Trabajo, dijo, estoy llamando, en este momento se están reintegrando. Eran las 22 horas. Sin embargo, durante el sábado de noche y durante el domingo, nosotros tuvimos vacío de trabajadores, no cumplimiento del trabajo. En algunos lugares, y en otros tuvimos esforzadas trabajadoras que aún con presiones estuvieron dando de comer, estuvieron atendiendo, con todo esto. Y en el medio pasa, antes que me lo pregunte, se lo digo yo, en el medio pasa que en un traslado que nosotros, ante una opción locativa, dijimos, bueno, dentro de los males, el menos malo, porque no es lo mejor, el menos malo es que vayan los adultos a la calle Burgues, que la calle Burgues es una cosa escandalosa, ¿no? Ayer lo visitaba el diputado Amado, estaba el diputado Andrade y Puch, el diputado Gerardo Núñez, y estuvieron viendo. Y mi aspiración es que miraran todo, una por una, la situación en la cual están los jóvenes. A ver si a alguien se le ocurre que si uno está allí y está 24 horas allí con otra persona conviviendo en condiciones, llaman, lo atienden, pide, está la jarra o la olla con la leche ahí, no se la dan, está la comida y no se la dan. No sé cómo reaccionaría. Yo no sé cómo reaccionaría. Y a propósito de esto, se vieron imágenes, ministra, de menores con grilletes, algunos con lesiones. A usted, su colega de Interior, el ministro Bonomi, ¿le informó si hubo algún tipo de irregularidad en ese traslado por parte de la Republicana? El ministro Bonomi está al mismo tiempo que yo pendiente de todo esto. Está trabajando con la dirección de la metro, con quienes estuvieron, está investigando qué pasó en el traslado, porque aparentemente esto fue en el traslado en el ómnibus, insisto, de los males, el menos malo, que era sacar de las instalaciones del SER y poner en ese lugar que es horroroso a los adultos, por lo menos no a los chicos menores de 18 años. Entonces, poner a los adultos ahí. Ahí es donde se realiza todo esto. Entonces, en eso estamos trabajando. Mi pregunta es al revés. Los trabajadores, las trabajadoras que eligieron ese trabajo, porque no estamos hablando, en un momento cuando se ingresa, en muchos casos, sobre todo los últimos, se ingresan en un momento que hay trabajo. Si usted llama, como pasó, a un concurso de asistentes sociales en el Uruguay hoy para el CIRPA, y al mismo tiempo yo llamo en el MIDES a un concurso de asistentes sociales, le puedo asegurar que en el CIRPA, salvo alguna vocacional realmente enamorada de su profesión, no se presenta a nadie, fruto de todas estas cosas. Y por otro lado, que el otro día también me preguntaban, en el Parlamento, y lo quiero decir con toda claridad, ahí hay funcionarios que tienen 30, 35 años de trabajo, es decir, insisto, y tenemos cientos que vamos a tener que ver cómo sigue esto, porque para que pueda entrar gente nueva, para que pueda entrar profesionales, para que pueda entrar gente comprometida, entre otras cosas, aquellos y aquellas que están agotados, que están, o que tienen sumarios que dicen que no se pueden arrimar a un joven. Excedentarios, ¿lo van a declarar excedentarios? Yo creo que esa es mi opinión. Todavía no lo he visto con servicio civil ni nada. Mi opinión es que si usted está trabajando aquí, pero tiene prohibido comunicar, prohibido salir en pantalla, prohibido, no se puede arrimar a donde haya una cámara. Bueno, en realidad, ¿qué está haciendo acá? Puede estar cocinando, limpiando, que es lo que están haciendo hoy. Pero es medio absurdo. Ministra, lamentablemente se nos ha ido el tiempo en esto. Yo le quería preguntar, no falta la oportunidad para que venga para hablar de otros aspectos de su cartera. Simplemente, y para poner punto final sobre esto, quiero saber por qué usted ordenó que se auditen esos más de 20 millones de dólares ejecutados en obras en la anterior administración del CIRPA. Más que yo usé la palabra, una
auditoría edilicia, no sé si eso existe, pero en todo caso fue pedirle al ministro de Transporte y Obras Públicas, pedirle a UTE, pedirle a OCE que viera algunas obras, en algunos casos, como en el caso de la Casona, que aparentemente estaba pronta y queríamos trasladar jóvenes allí. Ahí teníamos un cable de alta tensión caído, teníamos un caño que se había roto en la obra y que por lo tanto no había agua corriente, nosotros pensábamos que sí había. Y por otro lado, porque, bueno, es una empresa que entró en concordato, es una empresa que se declaró insolvente, pero que no terminó la obra y al mismo tiempo los materiales que se supone, porque así está estipulado, que son antivandálicos, se llama, son de fácil destrucción. Por lo tanto, hay una garantía, hay un dinero en garantía, que eso todo fue parte de una búsqueda. Hay facturas a pagar, o sea, hay dinero comprometido. Hoy hablaba el ministro de Economía, supongo en la conferencia de prensa no lo vi, pero habrá dicho lo mismo que en el Consejo de Ministros. Cuando uno tiene un dinero comprometido no lo puede usar para otra cosa. Bueno, hay dineros comprometidos, pero tenemos facturas que por ahora no vamos a pagar. Ahora, para eso yo necesito que alguien que no sea del CIRPA ni del MIDES y que tenga una mirada técnica realmente me diga. Hoy tengo un informe firmado por los arquitectos de arquitectura del MTOP que nos dicen que no podemos llevar muchachos a los mal llamados al batallón porque la eléctrica es de un peligro tremendo, o sea que no los podemos llevar. Porque a esas familias también le tengo que dar una respuesta, Alfredo. Esas familias que son las familias de los muchachos, uno también le tiene que dar una respuesta. Dicen, bueno, muy bien, cometieron un error, cometieron un delito, a lo mejor un delito terrible. Ahora, está en sus manos, no están las de la familia hoy. Y algunas familias uno podrá decir, bueno, no son las familias adecuadas, todo, eso es otra historia. Pero sus hijos o hijas están en manos del Estado para ser atendidos, para ser educados, para ser incluidos en la sociedad. A esas familias también le tenemos que dar respuesta. Y en algún momento nos pondremos de acuerdo. En realidad la que siempre tengo lío para venir soy yo. Yo he tenido siempre amables invitaciones de ustedes, de lo que nosotros llamamos las vulneraciones de derechos que nos quedan. Nosotros hemos avanzado muchísimo en el descenso de la pobreza y de la indigencia, pero hay una franja grande, multifactorial, que muchas veces da a luz como resultado muchachos y muchachas que, como digo yo, se sacaron todos los boletos para perder, sobre la cual estamos trabajando. Bien, ministra, en 30 segundos, ¿se anima a decirme? No, en 30 segundos no puedo hacer nada. No, pero le pregunto a la otrora dirigente de ADEMU. ¿Le costó hoy enfrentar la realidad de la esencialidad en la educación? ¿Cómo no? ¿Fue difícil? Muy difícil, muy difícil. Más que nosotros venimos de sindicatos, de una Federación Uruguaya de Magisterio, de una unión del magisterio y un coordinador del magisterio de Montevideo y una ADEMU, donde, entre otras cosas, una de las preocupaciones fundamentales era que cuando tuvimos grandes huelgas, como fueron previa a la dictadura, contra la ley 14.101 o posteriormente a los 53 días de huelga que tuvimos presupuestal en el 89, la preocupación era que todos los muchachos comieran y que tuvieran clase. Nosotros dimos clase. Entonces, acá hay una situación compleja. Creo que tiene que ver con lo que decíamos el otro día en la interpelación. ¿Qué le pasa a la sociedad uruguaya? ¿Qué nos está pasando? Creo que es parte de lo que tendremos que... Tiene que ver con estos episodios también. Tiene que ver cómo lo miramos. Yo misma usted dice lo de la esencialidad, pero yo misma me recrimino, hasta hoy me pregunto, cómo yo vi el video, me quedé horrorizada, pero estaba convencida que la justicia no iba a hacer nada. Ministra, gracias por acompañarnos. A usted. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma tenemos más entretenimiento para ustedes. El hombre de la calle atraviesa el temporal.